Bien. Una bobina de autoinducción de 0,14 henrios y 12 ohmios de resistencia se conecta a una línea de 110 voltios a 25 Hz. Calcular la intensidad de corriente por la bobina de el ángulo de fase entre la intensidad y la tensión de la bobina. Integral C. El factor de potencia literal D, la potencia absorbida por la bobina. Bien, ese es el texto del problema 4 que vamos a resolver. Entonces colocamos, como siempre, a un lado los datos y registramos entonces lo siguiente. Hay un término de autoinducción que se lo simboliza con la letra L mayúscula. Dice que vale 0,14 henrios esta unidad pues se la simboliza con la letra H. Resistencia, ya eso sí es conocido, 12 ohmios. Hay un voltaje de 110 voltios. Hay una frecuencia, esto es de 25 Hz. Hz es Hz. Bueno, esos serían los datos que se aprecian en el texto del problema. Veamos una figura. Entonces hay un circuito de corriente alterna. Entonces tenemos un generador de corriente que se lo simboliza de esta manera. Luego pues a este generador viene conectada una resistencia
y también una bobina. Entonces tenemos una resistencia y una bobina. Cerrándose de esta manera, pues, el circuito. Resistencia R, bobina L. Entonces aquí tenemos corriente alterna, ¿no? Esto es circuito de corriente alterna, se abrevia CA. Eso sería nuestro diagrama, nuestra figura, ¿no? Vamos a los cálculos, pero veamos unos antecedentes. Como estamos hablando de un término nuevo de autoinducción, vamos a antecedentes. Aparece una unidad de Henrius que le hemos representado con la letra H. Un Henry es una unidad de inductancia que se llama, ¿no? O de autoinducción, que significa Weber sobre amperio. Entonces sería un Weber dividido por amperio, ¿no? Y esto equivale a decir voltio por segundo sobre amperio. Eso es lo que significa Henrius, que es la unidad de inductancia o de autoinducción que estamos utilizando en el problema. Una fórmula que permite calcular la autoinducción o inductancia es la siguiente. A ver, L igual al número de espira que tiene la bobina por la variación de flujo dividido para la variación de tiempo. Esta es fórmula de autoinducción. Bien. Esto es como antecedentes. Vamos ahora hacia los cálculos. Colocamos por acá cálculos. Entonces vamos a irnos con el literal A. Que nos piden para la intensidad de corriente. Para la intensidad de corriente vamos a hacer lo siguiente. Calculamos la reactancia inductiva, que se llama. Vimos una fórmula anteriormente como XL. Eso se define como reactancia inductiva. La fórmula que vamos a utilizar es 2pi por F y por la inductancia. Esta es fórmula para
la reactancia inductiva. Ya, tenemos esa fórmula. Muy bien. Reemplazamos. Y tendríamos lo siguiente, 2pi por la frecuencia 25 Hz. Y por, en este caso, la inductancia o la autoinducción de 0,14 Henrys. Ya. Entonces tendríamos XL dos por 3,14 16, el valor de pi, ¿no? Por 25 Hz, que se puede escribir 1 sobre segundo. Eso significa Hz. Y por 0,14, esto es voltio por segundo sobre amperio. Entonces elimina el segundo. Y quedaría que XL que es la reactancia inductiva, recuerde, sale de todo esto 22 y voltios sobre amperio queda ohmios. Entonces aquí tengo XL, que es la reactancia inductiva. Bien, una vez que tengo esto, sigo por el lado derecho. Vamos a calcular la impedancia. También un término que definimos anteriormente y se lo representa con la letra Z. Esto es raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la diferencia entre reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva elevado al cuadrado. Esta es una nueva fórmula. Así sería, ¿no? Esta de aquí es fórmula para la impedancia. Esta es la fórmula para la impedancia. ¿Sí? Ya. Tengo entonces esta fórmula. Ahora reemplazamos. Y quedaría de la siguiente manera. La resistencia es 12 ohmios elevado entonces al cuadrado más
XL, que sacamos 22 ohmios, al cuadrado menos la reactancia capacitiva no hay en el circuito, entonces 0. Esto es elevado al cuadrado. Y quedaría pues la raíz cuadrada de esta manera. Sacamos el valor y tendríamos 628 ohmios cuadrados. Lo que nos da pues una respuesta de 25,1 ohmios. Muy bien, entonces tengo ya la impedancia. Bien, entonces calculamos la intensidad, ahora sí, teniendo ya esos dos valores, la intensidad, que es la que nos piden, es igual al voltaje sobre la impedancia. El voltaje que nos da el problema es 110 voltios sobre el valor de la impedancia, 25,1 ohms. Entonces la intensidad, dividimos 110 para 25,1, me da 4,38 amperios. Esto vendría a ser la solución al primer literal, que es, nos piden la intensidad. Entonces necesitamos es calcular la impedancia, y para la impedancia puedo calcular la reactancia inductiva. Entonces esta vendría a ser una respuesta, ¿no? Bien. Hay otro literal que nos piden el ángulo de fase. Vamos a ver eso cómo se resuelve. Entonces colocamos acá literal B, ¿no? Literal B nos dice para el ángulo de fase. Entonces tenemos aquí que representar lo que entendemos por ángulo de fase, ¿no? La idea es lo siguiente, ¿no? Entonces tengo yo voltajes que puedo representar en un plano, ¿no? Entonces este sería el plano X, Y, ¿no? Plano XY. Y este sería el origen. Ok, entonces habría un vector
que estaría siguiendo el eje Y, otro vector que sigue el eje X, y obtenemos de esta manera pues una resultante. Se forma un rectángulo y obtenemos un vector resultante. Ahora los nombres que tienen estos vectores son, a ver, este horizontal es el producto de intensidad por resistencia que nos da voltio, ¿no? El vertical es intensidad por la reactancia inductiva, o sea, XL. Y la resultante, pues, saldría la intensidad por la impedancia. Entonces, este ángulo, llamémosle ángulo teta, es el que vamos a determinar para hallar la fase. El vector que está como resultante significa, vamos a colocar aquí, fase de la tensión. Y el horizontal, que es fase de la intensidad. Entonces tengo esas dos cosas, ¿no? Fase de la tensión y fase de la intensidad. Esto de aquí. Y el de acá. Sería este, ¿no? Bien, es la idea. Para calcular entonces esa fase, utilizamos la función tangente del ángulo teta. Sería el cateto opuesto y por XL, que es la reactancia inductiva, sobre cateto adyacente sería I por resistencia. Entonces elimina las intensidades y me queda que la tangente del ángulo de fase solo es la reactancia inductiva sobre la resistencia. Entonces, XL era 22 ohmios sobre 12 ohmios. Se elimina el ohmio y esto me va a dar 1,83, ¿no? Luego, pues el ángulo, trabajamos con la inversa de la tangente o arco tangente de ese valor.
1,83 y entonces, usando la calculadora, tendríamos en grados 61,39 grados. Esto sería pues el valor de la fase. Podríamos decir entonces que la tensión adelantada con respecto a intensidad en un ángulo de 61,39 grados. Esa sería la interpretación de esa respuesta, ¿no? Hay un valor de 61,39 grados que es el ángulo de fase y se lo interpreta como que está adelantada, o sea, no son coincidentes, la tensión respecto a la intensidad. Bien, eso para el literal B. Literal C. Nos pide factor de potencia. El factor de potencia solo es un valor que sale por una función trigonométrica. Se escribe F P, factor de potencia. Y este es igual al coseno del ángulo de fase. Entonces, el factor de potencia sería igual al coseno de 61,39 grados. Factor de potencia nos da entonces 0,479. Bueno, esto es todo y hemos arreglado la respuesta, en este caso, pues, respecto a la pregunta de cuál es el factor de potencia. Bien, hasta ahí el literal C. Vamos al literal D. Para la potencia absorbida. Entonces aquí tenemos que potencia es igual al voltaje por la intensidad y multiplicado por el factor de potencia. Entonces sería potencia igual al voltaje, 110 voltios, por la intensidad que fue calculada, 4,38 amperios, y por el factor de potencia 0,479. Hacemos las operaciones y tendríamos el valor de 230
78 vatios. Eso sería pues la respuesta a este literal D. De esa manera pues se concluye este problema 4. Hemos manejado algunos términos que se explicaron pues en las diapositivas. Nos faltaría, por ejemplo, una explicación. Vamos a colocar acá. De la resonancia, que nos faltaría esa parte. Entonces, anotamos algo aquí importante. Ocurre una resonancia en corriente alterna cuando se cumple que la reactancia inductiva tiene el mismo valor que la reactancia capacitiva. Bueno, eso ocurre, ¿no? Es decir que podríamos formulizar esto como XL igual a XC. Reactancia inductiva igual a reactancia capacitiva, eso. La reactancia inductiva se la obtiene multiplicando 2pi por la frecuencia y por la inductancia o autoinducción de una bobina. Igual a la reactancia capacitiva, que eso es 1 sobre 2pi por la frecuencia y por la capacitancia del condensador. De esta ecuación, pues, podemos obtener lo siguiente. 4pi cuadrado por frecuencia cuadrado por la inductancia y por la capacitancia es igual a 1. De donde podemos despejar frecuencia cuadrado y nos quedaría 1 sobre 4pi cuadrado por L y por C. Si extraemos raíz cuadrada, o sea, solo dejamos frecuencia, quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 4 sería 2, la raíz cuadrada de pi cuadrado, pi, y esto multiplicado por la raíz de inductancia por capacitancia.
Muy bien. Esto sería una fórmula que permite hallar la frecuencia en resonancia. En el caso de que hubiera un problema relacionado con resonancia, recordamos esta fórmula. Entonces tendríamos aquí fórmula frecuencia en resonancia. Fórmula de la frecuencia en resonancia. Bueno, esa sería una de las cosas que estaba faltando, pues, en el desarrollo de los problemas. Bueno, vamos a continuar mirando otra diapositiva de transformadores. A ver, tenemos aquí presentación de diapositivas, ¿no? Habíamos ya mencionado lo que es un transformador eléctrico. Estos transformadores, pues, son dispositivos que están colocados en la parte superior de los postes de alumbrado público. Son unos botellones o cilindros que en su interior tienen un embobinado, ¿no? En dos carretes. El uno se llama bobina primaria y el otro bobina secundaria, o carrete primario y carrete secundario. Todo esto se da en corriente alterna. En estos dispositivos lo que se requiere es que se mantenga la potencia, y para ello, pues, a veces hay que variar la tensión o voltaje. Depende de los objetivos que usted desee, tener más voltaje o menos voltaje. A veces queremos tensión alta, entonces hay que elevar la tensión y disminuir, pues, el amperaje o la intensidad de corriente que se llama. En todo caso, es un fenómeno de transformación que se da por inducción electromagnética. Son fenómenos físicos de los que, pues, hemos analizado cuando se dan las bobinas o el embobinado, que se llama, sobre un núcleo, ¿no? ¿Cómo ocurre con el transformador, que está formando dos carretes o bobinas formadas por alambres conductores sobre un núcleo aislado, desde luego, pero que es bastante sólido, como construido por materiales de acero o de hierro? Por eso atraen, o sea, tiene una carga de magnetismo, ¿no? En todo caso, pues, son dispositivos que permiten transformar el voltaje. Eso es lo que podemos decir, y para ello, pues, se utilizan estas fórmulas. Fórmulas aplicadas a un transformador eléctrico. Hay una, dos, tres fórmulas. La primera relaciona voltajes con intensidades. Se puede afirmar que entre estas magnitudes, pues, existe una proporcionalidad inversa. A mayor voltaje, menos amperaje. La segunda fórmula relaciona voltajes con el número de espiras, ¿no?, o vueltas que tiene el alambre en la bobina. Allí podemos afirmar que el voltaje es directamente proporcional al número de espiras. Y la tercera fórmula, que relaciona las intensidades con el número de espiras, se puede afirmar que existe una relación inversamente proporcional entre estas magnitudes. Bueno, estas fórmulas las vamos a aplicar en los problemas siguientes, pues, que lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Luego de eso, pues, seguiremos con otros temas que los tiene en el texto, en el libro, referido a ondas
o movimiento ondulatorio, y a calor, que se lo conoce como termodinámica. Son las dos unidades grandes que tenemos que agotar en el curso, ¿no? Hablamos de ondas y de calor. Eso es lo que falta, ¿no? Después de electricidad, que lo terminamos con fórmulas y problemas relativos a transformadores eléctricos. Bueno, con esta explicación pues dejamos hasta allí la clase de hoy.